Bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos que siguen este espacio de Aguascalientes Opina. Muy agradecidos de verdad por la respuesta que hemos tenido. O tenemos mucha familia, o es que en serio sí les gustó el formato con el maestro Edilberto Aldán en este espacio. Así que muy agradecidos. Con una visita que teníamos que traer a este espacio es Anayeli Muñoz. Maestro Aldán. Muy buenas noches, Aníbal. Muy buenas noches, Anayeli. Muchísimas gracias a la audiencia que nos sigue. Anayeli, es un gusto que nos acompañes esta noche. Muchas gracias, Edilberto, Aníbal. Muy buenas noches. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Entiendo, eres ahorita precandidata del partido, bueno, no es partido, es del Movimiento Ciudadano, ¿verdad? ¿Sí? Y te hemos visto muy activa en redes sociales, en los municipios, entiendo, visitando a la militancia, o esos son los términos que tenemos que usar, ¿no? En esta vía. Lo que más me llamó la atención a mí, y con eso quiero abrir la discusión, es que tu precandidatura empieza con líderes nacionales. Puede estar Amalia García, Patricia Mercado, que te han citado como una persona que ha trabajado mucho en materia de derechos humanos, como comunicadora y demás. Y si es cierto, si uno ve el programa que tuviste con Tania Magallanes, en donde platicas de tu perfil como comunicadora, como legisladora en el servicio público, pues sí, fuiste presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Legislativa, ¿no? En 2013. Entonces mi pregunta es, para abrir la discusión, ¿qué ha hecho Anayeli Muñoz en materia de derechos humanos, además de haber sido legisladora y presidenta de esta comisión? Muchas gracias por la oportunidad, primero, de estar aquí. Pues al final se da o inicia en los medios de comunicación, y me parece que es desde ese momento, cuando estoy en los medios de comunicación, que empiezo a tener pues vínculo con organizaciones de la sociedad civil. Me parece que siempre tuve un espacio plural, y si ustedes se daban cuenta, pues cuando yo estaba en la radio siempre intentaba tener precisamente esas organizaciones no gubernamentales, el dar la apertura, que al final, digamos, que debería ser normal, ¿no? Porque parte de la función social de los medios de comunicación, pues es informar, pero también dar voz a quienes no siempre tienen voz. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, las personas que no tienen voz son las organizaciones no gubernamentales. Entonces, creo que desde ese momento comencé a involucrarme en el tema de derechos humanos, buscando la pluralidad, buscando dar voz. En lo personal, toda mi vida he trabajado con organizaciones dedicadas a personas con discapacidad. Digo, no me gusta hablar mucho de esto, digamos, en lo político, porque es algo más personal, que tuve yo una hermana con síndrome de Down, y eso me llevó a raíz de su muerte, me llevó pues mucho de la mano a trabajar con organizaciones de la sociedad civil enfocadas a personas con discapacidad. Y a partir de ahí, pues empecé a construir con estas organizaciones desde el Congreso del Estado. He venido haciendo ese trabajo. Efectivamente, estuve en la Comisión Legislativa de Derechos Humanos en el Congreso de Aguascalientes, donde realizamos pues varias reformas a la legislación que estaba vigente en ese momento. Me tocó también encabezar el proceso de renovación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y pues eso me llevó también a trabajar con varias organizaciones. Yo sí creo que el tema de derechos humanos no está acabado, es decir, creo que todos los días lo vamos construyendo. O sea, no te puedo decir que en esta corta trayectoria que yo tengo haya hecho absolutamente todo lo que quiero a favor de los derechos de todas las personas. O sea, creo que esto se aprende cada día, y en el tema de los derechos de las mujeres yo creo que he entrado en un proceso de deconstrucción, donde no solamente lo que he aprendido académicamente, pues con esta maestría en políticas públicas con perspectiva de género, sino también las vivencias personales, sino también las personas con las que me estoy rodeando, me han ayudado mucho a entender que si hoy, por ejemplo, en el 2022, yo tuviera pues, esos conocimientos y hubiera estado en este proceso de construcción, creo que hubiera tomado muchas decisiones diferentes en mi vida personal. Y creo que hubiera tomado muchas decisiones diferentes, pues también siendo diputada. Creo que se vale también reconocerlo. No he acabado mi proceso de deconstrucción en el feminismo, y yo luego digo que me descubrí feminista porque tal vez hace muchos años pensaba
que sabía mucho sobre los derechos de las mujeres y reconocía esas desigualdades, pero no acabo de aprender cada día. Y bueno, pues lo de Amalia García, me ha tocado estar trabajando con ella en la Cámara de Diputados. Desde septiembre empecé a trabajar con ella con diferentes iniciativas, que luego ya me voy a aventar muchos choros y platico más de esto que realicé con ella. Pero estuve trabajando yo como secretaria técnica de la Unidad de Género de la Bancada Naranja en la Cámara de Diputadas y Diputados, y junto con Amalia García estuve impulsando pues bastantes iniciativas, puntos de acuerdo, dictámenes relacionados pues con los derechos no solamente de las mujeres, sino derechos humanos, y sí enfocado precisamente a temas de género. Y con ella también estuve haciendo un trabajo bastante arduo durante todo noviembre, haciendo un análisis del anexo 13 del presupuesto de egresos de la Federación de este 2022. Hicimos muchísimas reservas, hicimos un análisis, hicimos muchas reservas, pero bueno, al final, pues ya saben, la aplanadora y la mayoría las desechó. Y ya, pues Aníbal, sí, Anayeli, Aníbal, permíteme, yo entrarle ahí. hablo mucho, ¿eh? y voy a interrumpir a Aníbal porque sé que te quiere preguntar acerca de esto que nos acabas de mencionar, de cómo la perspectiva que adquirimos a partir del conocimiento nuevo nos hace ver que las decisiones que tomamos en el pasado pudieron haber sido distintas. Entonces, como estamos hablando de precampaña, a mí sí me interesa muchísimo, Anayeli, porque además sé que es lo que te van a cuestionar cuando te designen candidato de Movimiento Ciudadano, es ¿por qué y para qué? ¿Y por qué con el Movimiento Ciudadano? Esos tres momentos. ¿Por qué buscar la gobernatura? ¿Para qué buscarla? ¿Y por qué con Movimiento Ciudadano? Además, para acortar la respuesta, Nayeli, perdón si es así, pero está siendo militante. Movimiento Ciudadano permite que no milites como en el partido. Entonces, te reintegras, pasaste de Ciudadana al PRI, al Verde, ahora en Movimiento Ciudadano, militar. Sí, claro. Y ser candidata. Nada más la aclaración. Y sin embargo, lo estás haciendo. Okay. No milité en el PRI. Cuando hice yo mi campaña diputada local por el Partido Verde, fui como una candidatura ciudadana. Okay. Ya siendo diputada electa, me afilié al Partido Verde porque yo sentía que era, pues que era como pues no un agradecimiento, ¿no? Pero como dar su lugar al partido que me hizo la invitación, ganamos la campaña y yo dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Eso fue en el 2013, cuando ya gané, que me afilié al Partido Verde, y en el 2017 me fui porque, pues, ¿qué les cuento a ustedes del Partido Verde Ecologista en Aguascalientes? Ustedes lo saben absolutamente todo, lo hice público, el asunto de nepotismo, de estas formas dictatoriales en el Verde, me fui en el 17, y en el 20, entonces ahí voy por el por qué y para qué. ¿Por qué con Movimiento Ciudadano? Porque pues sí fue el tema de derechos, por los derechos de las mujeres, y sí fue el feminismo lo que me llevó al Movimiento Ciudadano. O sea, cuando yo decido empezar a colaborar, a hacer actividades y participar en Movimiento Ciudadano, no fue, y lo digo con todo respeto, no fue porque viera diputados federales o viera gobernadores o viera alcaldes, fue porque vi el activismo que estaban haciendo muchas mujeres a nivel nacional, entre las cuales ustedes pues ya han mencionado a Amalia García y a Pati Mercado. Entonces, ¿por qué Movimiento Ciudadano? Porque me gusta, porque coincido al 100% con sus ideales, y si inicié, digamos, en el tema de involucrarme por el feminismo, después vi que tenía una agenda muy interesante también de derechos para todas las personas, por supuesto de cuidado del medio ambiente, el tomar esas causas sociales, detectarlas y tratar de hacer pues, políticas públicas, legislaciones, y esto de causas sociales es lo que a mí me motiva a estar en el Movimiento Ciudadano. Eso es mi por qué estoy ahí y para qué. ¿Para qué en este momento la gubernatura? Porque no podemos permitir que en Aguascalientes se siga polarizando el clima y donde el clima político electoral, si quieren, y donde solamente vean como dos opciones. Yo no estoy de acuerdo en estás conmigo, estás en contra de mí, el blanco y el negro. Creo que la gente merece ver más alternativas y creo que la gente merece ver más opciones. Desafortunadamente esta alternativa, esta tercera vía, como se le llama, pues no se había construido. Entonces, ¿el para qué? Para mostrar que sí se puede hacer una política distinta y para darle a la gente lo que merece, alternativas para poder decidir en las próximas elecciones. ¿Aníbal? Nayeli, bueno, solo un paréntesis aquí, te estás colocando como efectivamente una tercera opción, no lo decimos nosotros, en todas las encuestas, las panistas, las de Morena, las del mismo MC,
te colocan como una tercera opción. Y al parecer, en unas te manejan desde el 6, en otras hasta el 13, pero así vas creciendo poco a poco. ¿Tú por qué crees que se deba esto? O sea, realmente, te voy a hacer una pregunta. A ver, se vino a Aguascalientes el rumor de que sería el candidato Toño Martín del Campo, ¿no? Y entonces ponían muchas encuestas. La pregunta es, ¿tú crees que ese tercer puesto, pues, que le están dando al Movimiento Ciudadano, se debe a que en serio les gusta el partido o a que Aguascalientes en serio ya está buscando nuevas alternativas? Yo creo que son las dos cosas. Tanto Movimiento Ciudadano está creciendo a nivel nacional, o sea, el porcentaje que tuvo el año pasado a nivel nacional, el 7% de que se logra la gubernatura de Nuevo León, que se logra la alcaldía en Campeche, que se logra el segundo lugar en Nayarit. Es decir, el Movimiento Ciudadano me parece que sí está representando, y no lo digo esta frase como hueca, una nueva forma de hacer política, porque lo hemos escuchado, pero sí lo está representando, dando más oportunidad a las y los jóvenes, dando más oportunidad a las mujeres y poniendo esas causas de la gente al frente y poniendo, tampoco lo digo como una frase hueca, pues, las personas al centro. ¿Qué le duele a la gente? ¿Cuáles son las causas sociales? Lo tomamos y cómo lo transformamos desde la política. Entonces, son las dos cosas. Eso, Movimiento Ciudadano crece y en Aguascalientes la gente dice, pues, ¿a dónde me hago? O sea, veo que solamente está la política mala y por acá está la política peor, y no habían tenido una alternativa, digamos, a largo plazo. Y esto me parece que es un punto esencial, que hoy Movimiento Ciudadano está apostando a un proyecto a largo plazo, no al cortoplacismo de sacamos las elecciones y pues ya se destruye el partido y ya veremos qué hacemos en el próximo proceso electoral. Es construir a largo plazo. Y tú que le has tomado el pulso a la gente en esta precampaña, sí se ve así, porque en el ámbito nacional y en lo local, me parece que Aguascalientes está dividida no en esta tercera alternativa o que el electorado, que me parece que es muy inteligente, no lo está viendo así, se le están vendiendo una elección dividida entre estar a favor de la cuarta transformación o en contra de la cuarta transformación, y ni en la campaña de la coalición PAN, PRI, PRD, ni Morena y los parásitos que lo acompañan con nuevos candidatos están proponiendo algo nuevo. O sea, el problema del agua, el problema de la violencia de género que hay en Aguascalientes, y eso te lo van a echar en cara la clase política que ya está aferrada al poder. El PRI, el PRD, el PAN e incluso los de Morena van a tratar de distinguirte como que traes una ideología de género, cuando lo que dices es que representas movimientos y causas que sí son problemáticas reales. ¿La gente de afuera lo está pensando así o se está comprando el escenario contra la cuarta transformación o a favor de la cuarta transformación? Eso les funcionó en los últimos años, o sea, eso sí les funcionó, pero hoy la gente, cuando ve que hay una alternativa seria a largo plazo, donde vamos a construir las propuestas viables, donde estamos construyendo proyectos, pues evidentemente ve que las cosas van para escribir la historia. Es decir, yo no creo que la gente hoy esté pensando en que la historia ya está escrita. Yo creo que ese discurso funcionó un tiempo, como todos los discursos en la política. Les funcionan 1 o 2 años, funcionan un proceso electoral, pero si la gente no ve resultados, o sea, si te decían que iba a haber un cambio y no hay un cambio, si te decían que hay una transformación y no hay una transformación, pues la gente se cansa. El asunto es que yo voy a las colonias y son exactamente los mismos problemas que cuando yo tenía 19 años e iba a reportear a las calles. El agua, la inseguridad, se han dado tantas promesas, pues que la gente ya está cansada. Entonces, yo creo que sí se están uniendo más al Movimiento Ciudadano y sí están viendo una alternativa y sí lo están viendo como un proyecto a futuro. Y solo como ejemplo para cerrar esta idea, 2024, yo creo que una de las figuras o digamos candidatos más viables a hacer frente al partido que hoy está en el poder podrían emanar de Movimiento Ciudadano, no de otras fuerzas políticas. Otras fuerzas políticas están en su techo, ya no hay más, y Movimiento Ciudadano está en un piso en el que va creciendo y creciendo y creciendo y va a dar la sorpresa. Gracias, Aníbal. ¿Le tienes tanta fe a Palazuelos, Anayeli? No, bueno, yo no tendría por qué tenerle fe a Palazuelos. Es más, no, ni lo he mencionado, ¿eh? en mi proyecto y en el proyecto que se está construyendo en Aguascalientes con mucha gente
que hoy yo estoy dando la cara y al final es mi nombre el que va a estar en la boleta, pero esto no es una cosa de individualismo, tiene que ser también lo que hablábamos hoy en una entrevista, pues en colectividad y que todas y todos participen. Ahí quiero intervenir, Anayeli, perdón, ¿no te cuesta mucho trabajo? Lo mencionó incluso Aníbal. A mí me molesta la idea de cómo la clase política dominante en Aguascalientes lo que ha hecho parecer a Movimiento Ciudadano. Sí, en Jalisco, en Nuevo León, en Nayarit, en Campeche, en Veracruz, en Quintana Roo, estamos viendo que Movimiento Ciudadano se adapta de una manera pragmática a las condiciones políticas de cada entidad federativa. Y aquí, durante mucho tiempo de este proceso electoral, o sea, tanto el PAN como Morena ha querido convertir al Movimiento Ciudadano en el basurero, ¿no? Y le ponen que si va a ser Fernando Herrera, que si no va a ser Martín del Campo, o sea, e incluso esos políticos que al final se quedaron sin nada, o sea, coqueteaban con la idea y dejaban que estuviera en el aire, y a mí me parece que en demérito de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás lidiando con eso? Pues yo creo que la misma gente está demostrando que ya no compra, por decirlo de una manera burda, esas ideas. Y tan es así, es que se han dado pues ya muchos cambios, que se ha dado la alternancia y que se han dado grandes sorpresas en otros estados. Es decir, creo que quienes se hacen llamar la clase política, que a mí no me gusta utilizar ese término, pero pues las personas que sienten que están en la élite o en la clase política, deberían tomar las decisiones de la gente con mucho más seriedad. O sea, creo que la democracia va madurando en nuestro país y hoy la gente tiene pues un hartazgo de decir lo malo y lo peor, lo mismo de siempre y qué alternativas tengo enfrente. Entonces no podemos minimizar que la gente pone su voto y que determine ciertos proyectos o ciertos personajes o ciertos perfiles y no se deje llevar pues por ese tipo de comentarios. O sea, pues sí me parece un poco burdo que piensen que la gente no analiza, no razona su voto y no ve los perfiles, no ve las trayectorias, no ve lo que están ofreciendo los partidos. Hay que tomar muy en serio lo que la gente dice, hay que escucharlos. Y para que los tomemos en serio es eso, hay que conocerlos, hay que escucharlos, hay que entender el hartazgo que hoy existe en Aguascalientes y en México. Aníbal. ¿Cuál crees que sea ese hartazgo? Pues que lo que les decía, al final es que tenemos los mismos problemas, que se han prometido mil cosas que no se han cumplido. Ese es el hartazgo de ver, digo, ahora es un proceso de precampaña, no puedo hablar mucho, digamos, de lo que están haciendo otros partidos políticos, de lo que están haciendo otros precandidatos o precandidatas, en particular en Aguascalientes, pero pues es eso, es ver exactamente lo mismo de siempre. Y creo que hoy en particular también se están cansando del discurso polarizador. O sea, el decir, ¿por qué tengo que elegir entre esta opción y por qué tengo que elegir entre esta opción? Cuando la democracia también debería representar pluralidad, ¿sí? De ideologías, de personajes, de perfiles, y es el hartazgo. Lo mismo de siempre, los mismos problemas de siempre. Las promesas que solo quedan en promesas, y eso. Hoy creo coyunturalmente que es este clima de polarización no le gusta a la ciudadanía. Eres precandidata única, me parece, ¿no? Es correcto. Ya una vez entrado el proceso de campaña, me parece que un reto que tendrás es sumar a las organizaciones de la sociedad civil que aún están un poco escépticas, ¿no?, al proyecto de Movimiento Ciudadano y a esta tercera alternativa. No porque seas tú, sino porque eternamente han vivido así como tú lo planteas. ¿Tienes alguna idea de cómo buscar esos acercamientos con ellos? Yo creo que eso ya lo podría plantear, digamos más ampliamente en la campaña, para que no se tome como que estoy haciendo alguna propuesta de acercamiento, pero lo tengo clarísimo. Y bueno, ustedes dos, que además creo que les interesa mucho el tema de derechos humanos, de derechos de todas las personas, de causas sociales, pues saben correctamente cómo es el clima, ¿no? De a lo mejor como de incredulidad. Entonces, pues hay que buscar los acercamientos para cambiar eso. Y hasta ahí me quedaría para no entrar en más detalles. En lo personal, ¿cómo lidias con eso? En lo personal, Anayeli, ¿cómo lidias con eso? Porque yo sí utilizo el término de clase política para estos quienes creen que los lazos sanguíneos y los nombres o los clanes y las tribus te van a cobrar
el que hayas trabajado con Lorena, te van a cobrar que hayas estado en el Verde, en el Congreso, te van a cobrar que ahora pases a Movimiento Ciudadano desde la militancia. Y estas mismas organizaciones van a tener desconfianza de eso. ¿Qué es lo que has tenido que trabajar para que te vean como una ciudadana interesada y que confíe en los partidos políticos o en el sistema de partidos para hacer las cosas? Para empezar, yo no debo avergonzarme de ningún proyecto político al que haya pertenecido. O sea, creo que siempre lo he hecho y creo que estoy orgullosa de haber pertenecido a los proyectos políticos que he pertenecido, y cuando no me he sentido cómoda en el caso del Verde, pues me he alejado y lo he hecho público. Entonces, a mí no me avergüenza, ni tengo que esconderme, ni tengo que bajar la cara por absolutamente nada de lo que yo haya hecho en mi carrera profesional. Que si me han faltado cosas, que sí he cometido errores, desde luego, soy un ser humano y creo que de eso vamos aprendiendo. Y que si me ha faltado algún aspecto, hoy lo he entendido y lo voy a fortalecer. Entonces, pues creo que no hay, sí hay errores, hay una deconstrucción, desde luego, digamos, en lo personal, porque me lo preguntas en lo personal, y decir, hoy a mis 37 años, ¿qué hice en el periodismo? ¿Qué me faltó? ¿Qué hice como diputada? ¿Qué me faltó? Pero, pues insisto, no creo que sea algo que yo deba como pagar factura, por así decirlo. Claro, pero lo que quiero decir es que el electorado es el que te va a cobrar esa factura, ¿no? Cuando no está en el aire, cuando lo has dicho, que te construyes, cuando la experiencia actual te va a modificar, evidentemente te va a modificar las decisiones que tomamos en el pasado, entonces lo único que tienes que hacer es reinventarte. ¿Cómo enfrentas estas críticas que son las naturales? Normales, pues reconociéndolas, Edilberto, o sea, yo creo que reconociéndolas, tomándolas y buscando cómo solucionarlo. O sea, al final, si alguien me dice, Anayeli, yo creo que esto fue lo que faltó, creo que esto lo hiciste bien o que lo hiciste mal, pues reconociéndolo, escuchando a la gente. O sea, no tengo miedo yo de salir a la calle, de sentarme con las organizaciones de la sociedad civil, sentarme con las y los periodistas, porque creo que es normal que exista una crítica. O sea, al final, pues no somos perfectos ni perfectas, y seguramente he fallado en algunas cosas. Y también reconozco que ese hartazgo de la gente es como, uff, todos son lo mismo, todas y todos vienen y prometen y no cumplen. Entonces, pues, escucharlo y reconocerlo. No podría, pues, negarme a escuchar lo que dice la gente. Aníbal, tú querías preguntar algo acerca de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? No, pues que me llamó la atención, pero ya dejamos un gran tramo en ese sentido. Pero sí me llamó la atención tu perfil. Y es que cuando fuiste diputada, me parece es algo que no estamos recordando, que tú contribuiste a el cambio, a la transición, ¿no? La comisión. No sé si fue como organismo en el reglamento interno o qué transición hiciste tú como presidenta de la comisión. A mí el cambio de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, que fue cuando llega Jesús Eduardo Martín Jauregui. Fue ese año, fue el 2013. Porque había un mecanismo, y bueno, ya lo pongo así como cultura general, había un mecanismo que se había empate, casi era un volado. Ah, el de la insaculación, el del Consejo Consultivo. Imagínese, señor, que estamos en la contienda rumbo a Ombudsman y entonces quedamos empatados. Sí. Y entonces Anayeli Muñoz, como diputada, dice, bueno, para que no se peleen, vamos a echar un volado. No, pero cuando nosotros llegamos estaba el proceso ya de la insaculación. O sea, cuando nosotros llegamos al Congreso, además es que fue muy rápido porque nosotros tomamos protesta el 15 de noviembre y según, bueno, es que hace muchos años, según creo la ley de derechos humanos dice que tiene que ser, alguna fecha tenía que ser de diciembre. Entonces fue un proceso muy rápido, fue un proceso muy duro donde hicimos la convocatoria que se tenía que expedir, y cuando nosotros llegamos ya estaba que el Consejo Consultivo se tenía que elegir por insaculación. Bueno, eso habla bien de ti, Anayeli, porque estos diputados tienen más de 140 días sin contralor y les ha valido la ley que dice que deben tener 30 días. Para mí era una gran responsabilidad llegar y, hola, buen día, toma protesta, como primero como diputada, y luego después como presidenta de la Comisión Legislativa, y después tienes que empaparte, tienes que conocer cómo todo es el proceso, y luego pues ya sabes que era esta convocatoria donde se escucha a las organizaciones de la sociedad civil,
bueno, primero hacían los requisitos, había un filtro para ver quiénes cumplían los requisitos, esas personas tenían que presentar un plan de trabajo, venían las organizaciones, elegías ombudsperson, en ese caso era presidente de la Comisión de Derechos Humanos y luego Consejo Consultivo. Sí, todo un proceso, pero lo sacamos y ya. Eres muy joven, Anayeli, Sí. tienes mucha experiencia política, pero eres muy joven. ¿Por qué decidiste apostarle todo tu capital a la gubernatura, que es la difícil, y no esperarte a la alcaldía o haber participado en el proceso anterior? El proceso anterior sí tuve algunas invitaciones, pero yo creo que en mi momento personal, en mi momento de vida, pues no se empataba con las elecciones. Estaba yo pues estudiando la maestría, estaba haciendo trabajo, estaba como conociendo lo que hacía el movimiento ciudadano, si bien ya estaba colaborando, yo creo que no era, o sea, en lo personal, porque también hay que ver los momentos personales, ¿no? Cuando tú crees que es el momento, que lo platicas con la familia, yo en ese momento no me sentía preparada para participar en el 2021. ¿Y por qué sí en el 2022? Porque de verdad es que me di cuenta en los últimos procesos electorales, y retomo algo que decía al inicio, pues que la gente no encontró una alternativa. Y yo creo que es el momento hoy de dar una alternativa. Además, las oportunidades en la vida, y eso me ha pasado siempre. Cuando me invitaron a ser candidata a diputada, cuando me fui a un gabinete a los 25 años, las oportunidades son una vez en la vida y hay que tomarlas. Si yo sintiera que no estoy preparada, digamos, en lo académico, en lo profesional, en mi experiencia e incluso en lo personal, no lo hubiera hecho. O sea, lo hago porque me siento preparada al 100% y porque se necesita urgentemente una alternativa en Aguascalientes. ¿Y qué es lo que me gustaría que, también desde lo personal, por qué te sientes preparada para ganar? Porque en comparación con los otros candidatos que ha presentado Movimiento Ciudadano, me parece que no estaban preparados para ganar, que no estaban jugando para ganar. Yo digo, no puedo hablar otra vez de... En lo personal. Yo en lo personal me siento preparada. ¿Por qué? Porque he estado del lado de los medios de comunicación, donde ustedes que están en los medios de comunicación conoces, palpas lo que está pasando en Aguascalientes y también conoces qué es lo que le molesta a la gente, ¿no? Y cuál es el hartazgo. Desde el Ayuntamiento de Aguascalientes, pues además me encantó la función pública y te permite mucha cercanía. Lo que decías, es un gobierno bastante cercano. Y como diputada local, pues también adquieres, obviamente, pues experiencia trabajando en la Cámara de Diputados, estudiando políticas, por un lado, administración pública, que terminé mi maestría en administración pública y la otra en políticas públicas. Entonces, pues creo que, digamos, tengo esa experiencia en lo académico y en lo profesional, y en lo personal, pues creo que tengo una trayectoria honesta, tengo una trayectoria limpia, tengo una trayectoria congruente, que no tengo nada que esconder y que hoy perfectamente me permite hacer campaña, pre-campaña, con las y los militantes y las y los simpatizantes, sin tener pues miedo a responder preguntas, como hoy estoy haciendo con ustedes. Perdón, Aníbal, pero es que algo que ocurre con los candidatos de Movimiento Ciudadano es que las fuerzas políticas que son distintas le buscan y le rascan. No temes, aunque tú te sientas, aunque puedas reconocer errores, estoy convencido de que te van a sacar una cola que te pisen. Y de una práctica que sea común, es decir, mientras lo que yo llamo la clase política está entre ellas repartiéndose el poder, pueden asumir ciertas prácticas que parecen comunes, pero cuando te sales de eso y representas una opción distinta, te lo van a cobrar. Bueno, sería como adelantarnos, pero pues yo sé que hay muchas clases de campaña, ¿no? Y yo creo que sean campañas de altura, donde haya un debate, donde haya pues una comparación de ideas, pero me siento tranquila y en su momento si algo sucede, pues dar la cara, ¿no? No sé, no es algo que me preocupe, la verdad es que no, o sea, me imagino el escenario y no me preocupa. Si sucede en su momento, pues ya veremos qué hacer, ¿no? O sea, pero me siento muy tranquila, la verdad. Y de mi parte, hacer, pues, o sea, yo no creo que hoy se necesite denostar a alguien en lo personal o hacerle una campaña sucia, porque creo que los resultados de los gobiernos y los resultados que han dado las personas en las trayectorias personales, pues puedes hablar de eso, ¿no? Puedes decir, a ver, este gobierno ha hecho estos resultados, este partido político representa tal, y es, pues decirle a la gente
darle como una pluralidad y que ellos y ellas decidan. Pero no, me siento tranquila con eso. Qué bueno. Porque estas elecciones que vienen, en particular, a muchos nos tienen muy contentos porque tendremos una gobernadora, ¿no? Independientemente del color, me parece Aguascalientes está de fiesta y ya ganamos, ¿no? Pero si en esta campaña se presta a que se avienten lodo, a campañas que no sean de altura, a ataques personales, pues me parece que eso va a terminar por demeritar un bonito hallazgo y una coyuntura en la historia del Estado, ¿no? No sé, es que yo no lo pondría ni como bonito hallazgo, yo creo que debemos normalizarlo, que estemos las mujeres en la boleta. O sea, dejémoslo como somos mujeres que seguramente somos profesionales en el hacer de la política, normalicémoslo. Entonces, no es que seamos, pues no es que sea un hallazgo, no creo que ya deba ser una novedad, es que es histórico, sí, y es la primera vez, pero pues hay que normalizarlo y así tiene que ser ya. Porque ustedes están rompiendo un techo de cristal, ¿no? O sea, en la vida habíamos tenido una gobernadora, ahora la tendremos y ya después de ahí, pues ya veremos qué pasa. Y costó, o sea, la mujer tuvo el derecho al voto en la década de los 50, en los 70 tuvimos la primera gobernadora y de los 70 al 2021, que no se había dado la paridad, solamente había 8 gobernadoras. Entonces sí es, pues, vencer todos esos obstáculos y como lo dices, pues ese techo de cristal, pero yo creo que hay que empezar a normalizarlo. No es histórico y es maravilloso y yo me siento feliz de estar, creo que era el momento, porque me gusta que haya solamente mujeres, pero insisto, ya esto tendrá que ser pues, procesos normales. Coincido contigo, Anayeli, y yo creo que estas candidaturas lo que nos permiten es evadir para siempre, erradicar esa pregunta machista de si Aguascalientes está listo para ser gobernado por una mujer. Va a ser gobernado por una mujer porque se lo merece. Y en ese sentido te quiero preguntar, ¿qué quieres decir cuando con tu candidatura manejas el argumento de que hay que feminizar la política? A ver, lo de feminizar la política no, o sea, no lo veo como en un aspecto de mi precandidatura, sino es como un pensamiento que yo he expresado pues en algunas entrevistas o no, como cuando me preguntan qué pienso de la política. ¿Y qué quiero decir? Pues que las mujeres debemos, o sea, hoy estamos aquí, pero no por ser mujeres necesariamente representamos una forma distinta de hacer política, pero sí tenemos que aprovechar esta coyuntura para pues, hacer una política, digamos, de una forma pues, mucho más colectiva, que no haya esas jerarquías y sobre todo, y debo decirlo, pues todavía hay muchos hombres que siguen utilizando la paridad o las cuotas de género para seguir perpetuándose en el poder. Entonces, creo que nosotras debemos hacer esa política en colectivo, pero llegar a esos espacios también de poder para evitar que se siga utilizando en política de las mujeres. Digo, acordémonos del caso de las Juanitas y de muchas otras cosas que ha pasado en nuestro país. Entonces, pues es parte de eso, como de romper paradigmas. Nosotros Gracias, Anayeli. Aníbal. Podríamos seguir aquí toda la noche, pero tú tienes evento y aquí tenemos un productor medio facho que nos está presionando porque dice que no debemos pasarnos de 30 minutos, algo que nos es imposible. No es por el tiempo, es que es por la hora, porque se me acaba la precampaña mañana. Entonces, no digo, aquí en el programa. De todas formas, te agradecemos mucho. Tengo que decirles un mensaje a los militantes del Movimiento Ciudadano para que nos crean que esto es precampaña. A ver, Aníbal, es una precampaña y se tiene que terminar mañana. Y yo, la verdad es que estoy bien contenta porque he estado reuniéndome con las personas que trabajaron, por ejemplo, en las campañas del año pasado, que fueron candidatos, que fueron candidatas a las alcaldías, que fueron a las diputaciones, y pues con personas que simpatizan con Movimiento Ciudadano. La verdad es que estoy bien contenta porque siempre les hablo del largo plazo y del proyecto futuro que tenemos en Aguascalientes y del momento histórico en el que estamos hoy y de que nada está escrito, que vamos escribiendo la historia cada día y cada día y cada día y que en esa historia cabemos todas y todos y que Movimiento Ciudadano pues es de puertas abiertas y que yo me siento feliz, motivada, preparada y que espero ser candidata de Movimiento Ciudadano para luego platicar con ustedes
y pues ya ahora sí entramos en tema de propuestas y eso, que voy a estar. Anayeli, eres la candidata más digna que ha presentado el Movimiento Ciudadano en Aguascalientes en lo que lleva este movimiento aquí. De verdad, felicidades. Ojalá no se pierda la militancia, el poder que lleves tú la batuta en esta elección. Me parece una magnífica elección si cae sobre ti esta responsabilidad. Mucha suerte, ánimo y felicidades. Te agradezco mucho, y viniendo del crítico Edilberto Aldán, vale doble. Crítico y sincero. Gracias. Lo dijo él. Pero sí es cierto. Bueno, pues decidimos hacer este especial para invitar a la precandidata Anayeli Muñoz del Movimiento Ciudadano a este espacio. Nosotros, señor Aldán, tenemos muchos temas pendientes. La caja negra ya fue un superartículo que presentó el JA. Creo que tenemos este tema pendiente. Viene, pues, el jefe Porfirio se fue a la cárcel, ¿no? Bueno, no, sigue pasando el proceso. Te invito a platicarlo en el programa de radio el viernes, para ya no entretener a Anayeli. Muchas gracias. Gracias, Aníbal, por la iniciativa. Gracias, Edilberto, también. Muchas gracias. Gracias, Anayeli. Continuamos la discusión el viernes a las 8:30 en Radio Universidad. Señor, como siempre, muchas gracias. Caballero, muchísimas gracias por la oportunidad. ¿Quedamos era salud y democracia o cómo era la despedida? Ánimo, salud y democracia. Es un saludo que inventó mi hijo. Es ánimo, salud y democracia. Ánimo, salud y democracia. También los bolcheviques. Bueno, muchas gracias y